Seguimos con preparación madera y vamos a ver ahora descortezado. Hay varias formas de alimentar el descortezador. Una de ellas es la alimentación directa con una grúa de grampa. En este caso, como se puede ver en la figura, está la playa de madera, tiene el puente grúa que se puede desplazar, ven que tiene unos rieles, entonces se puede desplazar y llevar los troncos desde la playa de madera hasta la entrada al descortezador. Ahí tenemos, por ejemplo, con una grúa pero móvil, como está llevando a la entrada del descortezador los troncos. Vemos ahí diferentes ejemplos de transporte. Una vez que deposité los troncos a la entrada del llamado transportador, estos son llevados por el transportador a la entrada del descortezador. Los transportadores pueden ser de diferentes tipos, por ejemplo, de cadenas, de láminas, de goma. Son básicamente cintas transportadoras que llevan, pueden ser cintas transportadoras u otro tipo, ¿sí? Pero que son los encargados de llevar los troncos hacia la entrada del descortezador. En este caso, fíjense que lo que tenemos es un transporte de troncos que, si ustedes ven, esta es la fábrica que transportaba por río, entonces los troncos directamente hay alguna parte de troncos bien apilados que serán transportados seguramente por camión o tren, y otra parte que son los que las grúas sacaron del río, que están de cualquier forma, ¿no es cierto? Entonces eso es llevado a estas especies de cintas transportadoras que van a mover, digamos, la madera por toda la fábrica. Acá tenemos lo que se llaman decks, que es otro tipo de transportador, mesas transportadoras, que tienen, por ejemplo, en este caso, diferentes secciones que avanzan a diferentes velocidades. Ahí tenemos lo que se llama receiving deck, que es lo que está antes del transportador que entra directamente al descortezador. Ahí tenemos un ejemplo del sistema de Andritz de entrada de troncos. Hay otro tipo de mesa transportadora, que es la mesa transportadora cortadora, que se llama slashing deck, que es cuando tengo que transportar, pero a su vez tengo que cortar de un determinado tamaño. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en los pulpados de tipo mecánico a la piedra o mecánico a la piedra presurizado, porque los bolsillos o las recámaras de las piedras tienen un tamaño determinado, entonces de ese tamaño hay que cortar los troncos, ¿sí? Entonces se realiza el corte mediante estas mesas cortadoras. Bien, para manejar los desechos, que sería la corteza, los residuos de corteza, hay una o dos cintas transportadoras bajo el sistema de recepción y mesa de corte hacia la línea de combustible, ¿no? Ahí se va a colectar bajo la mesa transportadora lo que sea de corteza y de madera astillada, que se pueda romper por el transporte, y bajo el descortezador va a estar el residuo de corteza, también acerrín producido por sierras, etcétera. Entonces dependiendo que la corteza esté húmeda o esté seca, por ejemplo, ahí vemos que en los sistemas de descortezado en húmedo, la corteza sale muy mojada y por lo tanto pasa por una especie de prensa para extraer la humedad, y si no, directamente es transportada a las pilas, que los van a, digamos, tomar con esos tornillos que se ven ahí. Toman la parte de abajo de las pilas para transportarlas a los transportadores, que a su vez van a llevar la corteza hacia la caldera de biomasa. Ahí tenemos los diferentes tipos de transportadores de corteza.
Bien, ¿cuál es el propósito del descortezado? Quitar la cantidad de corteza requerida por el tipo de producto final buscado, ¿no es cierto? O sea, no todos los procesos tienen el mismo requerimiento de descortezado. Algunos requieren que sea el descortezado perfecto, que no quede ni una partícula de corteza, y otros no son tan exigentes. Entonces, esa medida se denomina grado de descortezado. Es la medida de la eficacia de la separación de la corteza. ¿Y cómo se mide? Se mide como porcentaje de superficie descortezada o porcentaje de corteza en astillas, porcentaje de peso de corteza. Entonces, por ejemplo, un grado de descortezado del 95% en madera es un 0,5% en peso de corteza residual. Como dijimos, los requisitos van a depender del tipo de pulpa que voy a producir. Por ejemplo, una craft blanqueada de coníferas tiene un requerimiento de descortezado del 90% aproximadamente, o sea, menos de 1% en peso de corteza en el tronco. Mientras que las semiquímicas para cartón corrugado medio, como el cartón corrugado no se ve, ¿sí?, o cualquier tipo de cartón en que no es importante la apariencia, el requisito de descortezado es del 70%, o sea, 3% de peso de corteza en el tronco. Craft marrón o semi blanqueada es un valor intermedio entre 70 y 90. En cambio, por ejemplo, los procesos mecánicos, mecánico a la piedra, termomecánico o sulfito de coníferas sin blanquear, tienen un alto requisito de descortezado porque no tienen tratamiento químico que pueda disolver los productos de la corteza. Entonces van a tener un requerimiento de descortezado del 98, 97, 99%, o sea, 0,1, 0,2% en peso de corteza. Bien, ¿cuáles son las variables que afectan el descortezado? En lo que hace a la materia prima, vamos a tener un factor que es la especie, ¿no es cierto? O sea, el espesor y la estructura de la corteza. Ustedes saben que la corteza del pino se suelta mucho más fácil que la del eucaliptus. Hay especies que tienen lo que se llama corteza correosa, como el eucaliptus, la acacia, y el pino, por el contrario, las coníferas en general, con golpearse los troncos ya la corteza se suelta. También la adhesión entre la madera y la corteza varía con la temperatura y con la humedad de la madera. Si los troncos están helados, entonces la fuerza de adhesión de la corteza es de 2,5 a 5 veces mayor que la normal. En climas fríos, entonces, en general lo que se hace antes de descortezar es un deshielo, o sea, se pasa por agua a los troncos de tal manera de tratar de aflojar el hielo en la corteza. Otro tema importante que tiene que ver con